Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y estamos conformados por yo que soy Misael Ledesma, Benito González que no se pudo presentar Yadira Michelle Torres Torres. Devani Acuña. Y Sara Abigail Peña Hernández. y les vamos a hablar sobre las diferentes nomenclaturas de los grupos funcionales. A continuación veremos la presentación y una breve explicación de esto. Soy Benito Villa y voy a hablar sobre el tema de los aldehídos y los cetonas. Los halogénuros de alquilo son cadenas hidrocarbonadas de las que uno o más hidrógenos son sustituidos por halógenos del grupo 17. El grupo 17 lo forman el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el tenesi. Esta es como la fórmula para hacer la nomenclatura de los halogénuros. Primero va la posición del sustituyente y luego va el sustituyente que es. Después va el prefijo. En este se pone dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. Por ejemplo, si es 1 es met, si es 2 es et, si es 3 es prop, si es 4 es but, si es 5 es pent, y etc. Y después se le pone la terminación ano, eno o ino. Esto va dependiendo. Si es un alcano, es un ano. Si es un alqueno, es un eno, y si es un alquino, ino. Vamos a nombrar el ejemplo 1. Lo primero que se tiene que hacer es encontrar la cadena principal, que es la que tiene más carbonos. En este caso es CH3, CH2, CH2. Y tenemos el sustituyente bromo. Como tenemos 3 carbonos, eso quiere decir que va a ser un prop. Y como no tenemos dobles enlaces, será un alcano, entonces un propano. Ahora, para darle el nombre de la posición del sustituyente, tenemos que darle la menor posición posible dependiendo de los carbonos. Por ejemplo, si comenzamos de izquierda a derecha, quedaría en el tercer lugar. Por lo tanto, lo mejor sería comenzar de derecha a izquierda. Así quedaría como 1 bromo. Y esto lo ponemos delante de la cadena principal y quedaría como 1 bromo propano. Con el segundo ejemplo podemos ver que solamente tiene un carbono, por lo tanto va a ser un met. Y al no tener insaturaciones es un metano. Aquí, como tiene 3 cloros, tenemos que poner la posición de los 3 cloros, y como todos están en 1, para no hacer muy repetitivo el 1 cloro, 1 cloro, 1 cloro, ponemos 1,1,1 tri, porque tenemos 3 cloro, y esto lo ponemos delante de la cadena principal y quedaría como un 1,1,1 triclorometano. O como se sabe que están en el único carbono, podremos dejarlo como triclorometano. En el ejemplo del halogénuro de alquilo cíclico, tenemos la presencia de 2 bromos y un hexano, ya que no tiene otras insaturaciones, se nombra como alcano. Así que quedaría, se le pondría el prefijo di por ser 2 bromos. Se enumera del lado de las manecillas del reloj para que alcance la menor numeración los bromos. Entonces quedaría como 1,3 dibromo y ciclohexano por ser pues un compuesto cíclico de 6 carbonos. Ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación oico o ico, anteponiendo la palabra ácido. Un ejemplo de esto sería el de abajo. En el sistema de nomenclatura, los ácidos se forman reemplazando la terminación o de los alcanos por oico y anteponiendo la palabra ácido. Que todos los ácidos
alcanoicos se enumera asignando el número 1 al carbono carboxílico y continuando por la cadena más larga que incluye al grupo carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son prioritariamente frente a otros grupos que pasan a nombrarse como sustituyentes. Podemos observar otra vez ejemplos en la parte de abajo. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos. Las moléculas con dos grupos ácidos se nombran con la terminación dioico. Podemos observar cómo aplican los grupos de COOH y los ácidos carboxílicos en compuestos cíclicos se nombran terminando el nombre del ciclo en carboxílico procediendo la palabra ácido. Podemos observar dos ejemplos en la parte de abajo. En el caso de los alcoholes, se va a enumerar la cadena más larga y que contenga el OH. La terminación que va a tener es ol, sustituyendo la O de los alcanos, alquenos o alquinos. Y agregando anteriormente pues el número de carbonos que tiene la cadena. En el primer ejemplo tenemos una cadena de 6 carbonos, tiene colgando 2 metiles y pues el OH. El prefijo que se utiliza para los 6 carbonos es hexan. Al no tener doble o triple insaturación es un alcano, entonces se le nombra hexano. Se utiliza el prefijo di por los 2 metil que tiene colgando y la terminación ol por el OH que también tiene. Entonces quedaría como 2,3 dimetil, que es donde están colgando los metil, hexan por los 6 carbonos que contiene y 5 ol, que es donde está colgando el OH. Cuando el alcohol tiene grupos funcionales de mayor prioridad, toma el nombre de hidroxi. Los grupos prioritarios para tomar este nombre son ácidos carboxílicos, anhídridos, esteres, aluros, amidas, aldehídos y cetonas. Y en alquenos y alquinos el alcohol va a ser el prioritario. En este ejemplo tenemos un benceno y 2 grupos OH colgando de él. Aquí aplicaría lo que mencionamos anteriormente, que es la palabra hidroxi. Se numeraría al contrario de las manecillas del reloj para poder alcanzar una menor numeración en el segundo OH. Así que quedaría como 1,3 dihidroxibenceno. Para las cetonas nombraremos sustituyendo la terminación ano del alcano por ono. Tomaremos como cadena principal la de mayor longitud, la cual contiene el grupo carbonilo y se enumera para que éste tome el localizador más bajo. Para este ejemplo sería muy sencillo, ya que tenemos un grupo carbonilo en un ciclo, y al ser una cetona sería un ciclohexanona. Entonces comenzaríamos a enumerar sobre el carbonilo y encontramos un grupo metilo en el carbono número 3, el cual nos quedaría como 3-metil. Y ya para terminar nos quedaría como 3-metil ciclohexanona. Para este ejemplo empezaremos a enumerar la cadena por el lado izquierdo. Entonces podemos observar un enlace doble, el cual se da el nombre hexanona. Después indicamos que el grupo carbonilo se encuentra en el carbono número 2 y agregaremos la terminación one. Nos quedaría como hexen 2-one. Y ya para terminar agregaremos el número donde se encuentra el doble enlace, lo cual nos quedaría como 4-hexen 2-one.
el grupo de los aldehídos comenzamos a nombrar reemplazando la terminación ano del alcano por al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, ya que este ocupa un extremo de la cadena. Cuando contenemos dos o más funciones aldehídas se emplea un sufijo llamado dial. Para este ejemplo, primero comenzaremos a contar la cantidad de carbonos y empezarlos a enumerar por el aldehído, el cual sería el lado derecho. Después encerraríamos los radicales y tomaríamos el primer etil, que queda enchufado hacia el carbono 4. Nos quedaría como 4-etil, y para el carbono 5 se da el nombre metil, por lo cual nos quedaría 5-metil. Para finalizar, la terminación de 7 carbonos sería hepta, por lo cual terminaríamos con al por ser aldehído y quedaría como heptanal. Al final nos quedaría el nombre de 4-etil 5-metil heptanal. Para comenzar con este ejemplo podemos observar que tenemos dos grupos de aldehídos, los cuales se terminarían nombrando dial. Comenzaremos a numerar los 5 carbonos empezando por el lado izquierdo. El nombre para 5 carbonos es pentano y agregaremos la terminación dial, el cual nos quedaría pentano dial. Identificamos por dónde se encuentran nuestros aldehídos, los cuales serían 1 y 5, y nos quedaría como 1,5 pentano dial. En el caso de los aldehídos cíclicos, se utiliza la palabra carbaldehído en vez de la terminación al para mencionar que es un aldehído cíclico. Se utiliza la palabra ciclo para saber que es una cadena cerrada. Aquí tenemos un ejemplo en donde es un penteno, tiene una doble insaturación, un metil colgando y pues el aldehído también de un carbono. Enumeramos a partir del aldehído dándole preferencia a la doble insaturación en vez de al metil, así que quedaría para las manecillas del reloj, para el lado de las manecillas del reloj, quedando un 4-metil ciclopent 2, mencionando en dónde está localizada la doble insaturación, eno carbaldehído. Los éteres se nombran como derivados de dos grupos de alquilo. Se ordenan alfabéticamente y terminan con la palabra éter. En el ejemplo 1 se nombra iniciando con la palabra metoxi, indicando que es la cadena inicial, y el metil se sustituye con la terminación oxi al final, y etano por ser un alcano. En el caso de los éteres cíclicos se forman sustituyendo el CH2 por el oxígeno y se comienza con la palabra oxi seguido de la palabra ciclo y indicando el número de carbonos que hay, en este caso propano.